Guardamos un segundo. Bien, ya estamos grabando, así que, como les decía, el tema del día de hoy va a ser la flexografía, ¿sí? Es uno de los procedimientos de impresión más utilizado en la actualidad. De hecho, es eh, es un sistema que ha tenido un muy importante crecimiento en los últimos 20 años, si se quiere, o un poco más, ¿sí? Gracias, como les decía, al desarrollo de la tecnología, no solamente en cuanto a la maquinaria que se utiliza, sino también y especialmente en el caso de las formas de impresoras, los fotopolímeros, la forma de obtenerla, la calidad de las tintas con las cuales se trabaja y la calidad de los materiales que se van a imprimir, o sea, que se desean imprimir. Entonces, el desarrollo tecnológico ocurrido en la última parte del siglo XX y en estos 20 años del siglo XXI, han permitido que el procedimiento de impresión flexográfico se transforme en una tecnología, ¿sí?, que tiene una calidad que la ubica en competencia con los sistemas de impresión que antes se esperaba la mejor calidad, como el offset y el rotograbado. De todas maneras, si hacemos un ranking de calidad de impresión, especialmente en los detalles, imágenes fotográficas o calidad de las imágenes fotográficas, tendríamos en primer lugar la mejor calidad con el rotograbado, después viene el offset y por último la flexografía. Pero la calidad con la que la flexografía puede reproducir las imágenes hoy en día es muy cercana, de alguna manera, a la calidad que se puede lograr con el offset o el rotograbado, que en algunos casos, ¿sí?, en algunos casos, hasta es muy difícil poder diferenciar qué producto está impreso con una tecnología y qué producto está impreso con otra. Lógicamente, si vemos esto con un cuentahilos, vamos a darnos cuenta, las personas que conocen el tema van a poder darse cuenta si es rotograbado, flexografía u offset, o las nuevas tecnologías de impresión digital, que también de alguna manera han tenido mucho crecimiento en los últimos años y que se hacen muchos productos, especialmente los que son de tiradas más cortas, en estas nuevas tecnologías de impresión. Con respecto a la flexografía, ¿sí?, con ella podemos imprimir una importante o un sinnúmero, cantidades de soportes flexibles, ¿sí? Tengan en cuenta, salvo algunas máquinas flexográficas más del tipo artesanal, digamos, máquinas que se fabrican especialmente para imprimir cajas de pizza, por ejemplo, ¿sí? Hay máquinas flexográficas utilizadas específicamente para la impresión de cajas de pizza que se fabrican y pueden imprimir directamente sobre cartón corrugado ya cortado en pliegos, ¿sí?, salvo ese tipo de máquinas, que son máquinas muy sencillas y que aprovechan la baja presión que ejerce el sistema de impresión flexográfico sobre el soporte e imprime sobre cartón corrugado directamente. La flexografía se utiliza normalmente para imprimir soportes flexibles, ¿sí? Los soportes flexibles, entre los cuales lógicamente están todo tipo de papeles, hasta de un gramaje de alrededor de los 250 a 300 gramos como máximo, ¿sí? Aunque no sea el sistema elegido específicamente para imprimir cartulina envase, ¿sí? Generalmente todos los envases, cajas u otro tipo de producto que se hagan con la denominada cartulina envase, se utiliza el offset preferentemente, o en algunos casos el rotograbado, por una cuestión de mejor calidad. La mayoría de los soportes flexibles que utiliza la flexografía son
films plásticos, entre los cuales los más comunes son el polietileno, tanto de alta como baja densidad, como distintos tipos de papeles, o el polipropileno en el caso de films para laminado, ¿sí? Se puede imprimir, en algunos países utilizan la flexografía, por ejemplo, para imprimir guías telefónicas, aunque ya es algo que cada vez se hace menos, ¿sí? Entonces, las máquinas que se utilizan hoy en día en la flexografía son mayormente, casi todas, máquinas rotativas, alimentadas por bobinas de soporte flexible que se utilizan especialmente en el campo de la industria del envase flexible o los envoltorios, ¿sí? Ese es el principal campo de aplicación y es lo que más se hace en flexografía. La mayoría o una gran cantidad de envases flexibles, sean bolsas, sachet, bueno, todos los tipos de bolsas de plástico o de papel, pueden estar impresos en flexografía, ya que es un procedimiento que permite de alguna manera imprimir tiradas intermedias, ¿sí? Intermedias, yo cuando hablamos de tiradas intermedias, no estamos hablando de 5.000 ejemplares. La flexografía normalmente tiene como una tirada media aceptable, ¿sí? Y rentable de unas 80 a 100.000 copias, o generalmente lo que dicen los impresores es por lo menos una bobina, ¿sí? Una bobina. Son máquinas, decíamos, que son rotativas, que utilizan soportes flexibles en bobina, y que en la actualidad máquinas más o menos nuevas pueden llegar a imprimir o imprimir comúnmente a 300 metros lineales por hora, o sea, una productividad muy importante, y que hacen que no se justifique el uso de esta tecnología para tiradas menores. Hay algunas imprentas flexográficas que podrían llegar a acordar tiradas de 25 o 30.000 ejemplares o 50.000, pero la mayoría, sin la mayoría de las que estamos hablando son para envase flexible, solicitan que la cantidad mínima de impresiones sea de alrededor de las 100.000 copias. Dejando de lado esto, por ejemplo, las bolsas de supermercado que se imprimen en flexografía, bueno, en este caso sí trabajan con tiradas más cortas de 10.000 o 20.000 bolsas, pero de todas maneras 10.000 o 20.000 bolsas tampoco es una tirada tan pequeña, pero son máquinas que trabajan a una o dos tintas a lo sumo, ¿sí? Donde la puesta a punto y la puesta en máquina es muy sencilla, y las medidas de las bolsas que se imprimen son estándar. Entonces, la fábrica dice, vamos a imprimir la bolsa de tal tamaño durante todo el día o durante toda la semana, y ponen a punto la máquina para un tamaño determinado de bolsas, y van cambiando los portaclichés, ¿sí? Los cilindros portaclichés, y van cambiando de trabajo o cambiando el color de la tinta en función de las cantidades que desean imprimir. En estos casos también se puede apreciar a simple vista la utilización de máquinas de menor calidad, de alguna manera, ¿sí? Y impresiones que no requieren tan alta calidad, pero lo cual también les permite de alguna manera trabajar con tiradas más pequeñas. Las bolsas de supermercado, que es un producto muy común hecho en flexografía, aunque aparentemente por cuestiones relacionadas con el cuidado del medio ambiente, las bolsas de supermercados están destinadas a desaparecer en un plazo no muy lejano, ¿sí? Ya hablamos la otra vez cuando se aprobaba la ley de emisiones para erradicar el uso de bolsas en los supermercados. Estamos hablando de bolsas camiseta, digamos, para llevar el producto desde el supermercado a la casa, aunque
como también hablábamos, creo que el problema de la contaminación ambiental más importante no está dada por el uso de las bolsas de supermercados, sino más bien por toda la cantidad de productos que puedo encontrar en el supermercado que tienen, ¿sí? que utilizan el plástico como soporte de impresión. Entonces, bueno, el plástico, ¿sí? El plástico es uno de los materiales más trabajados en el campo de la serigrafía. Hablábamos hace un rato también de cómo la serigrafía, la flexografía, perdón, ha mejorado considerablemente la calidad de la impresión. ¿Sí? Ha mejorado la calidad de la impresión porque se han de alguna manera mejorado y desarrollado tecnológicamente todo el sistema. ¿Sí? Cuando digo todo el sistema es mejor calidad de maquinaria, ¿sí? Con sistema de automatización, pero también se han empezado a agregar adicionales como por ejemplo tratamiento corona para mejorar la adhesión de la tinta al soporte plástico, unidades de secado entre los cuerpos, o sea, entre un cuerpo y otro, unidades de secado ya sea por aire caliente, por radiación infrarroja o también hay máquinas que traen incorporada la radiación ultravioleta para utilizar tintas al agua de secado ultravioleta. Tenemos mejor calidad y más variedad en cuanto a tintas para la flexografía, ¿sí? Tintas desarrolladas especialmente para soportes no absorbentes, tintas desarrolladas especialmente para papeles, para servilletas, por ejemplo, que es un soporte muy absorbente, utilizan tintas especiales para ese tipo de soporte. También ha mejorado, y eso sí, muchísimo, la calidad de los fotopolímeros, o sea, tanto en cuanto a los materiales que se utilizan para fabricar el fotopolímero. Imagínense allá por los años 50 cuando la flexografía todavía era una tecnología primitiva, se utilizaba caucho vulcanizado como material del soporte de impresión y hoy en día se utilizan fotopolímeros que son plásticos de la más última tecnología, donde se trabaja el tema de la compresión, la flexibilidad, la deformación que puede llegar a tener el fotopolímero, permitiendo que, mejorando la calidad del material, mejorando la forma de copiado, o sea, dejando de utilizar tecnologías de copiado por fotograbado y pasando a copiar con tecnología láser, la calidad con la calidad que se ha logrado adquirir en flexografía está, digamos, de alguna manera muy cerca de la calidad que podemos lograr con otras tecnologías de impresión. Entonces, esto ha permitido que la flexografía tenga un gran crecimiento en cuanto a la porción del mercado que tiene respecto del offset en algunos casos, aunque no compite directamente con el offset. O sea, la flexografía realmente no tiene un campo de competencia específico con el offset, salvo en algunos tipos de envases donde pueden competir, sí compite fuertemente con el rotograbado, ¿sí? Cuando digo compite fuertemente con el rotograbado en un campo de las tiradas medias, donde el costo, ¿sí? El costo de la maquinaria, el costo de la forma de impresora, que es lo más importante y que determina de alguna manera la tirada mínima que se puede hacer en un sistema de impresión. Entonces, la flexografía está ahí en las tiradas medias, con un costo muy competitivo, con una calidad de impresión aceptable, ¿sí? Que en algunos casos puede llegar a competir directamente con los otros procedimientos de impresión, hizo que este sistema se convierta en uno de los sistemas más utilizados en todo el mundo, especialmente en la industria del envase, ¿sí? Y acá nosotros en nuestra provincia tenemos varias imprentas flexográficas, algunas realmente muy importantes, muy grandes, porque
El producto más común que podemos ver acá en la zona, además de las bolsas para supermercado que ya estuvimos hablando, o algunos tipos de bolsas para productos alimenticios, como por ejemplo las bolsas de azúcar, algunas bolsas digo azúcar porque es algo que se produce localmente, ¿no? Y se envasa, inclusive acá hay plantas envasadoras de azúcar. El principal producto que se realiza en Misiones con la flexografía y exclusivamente con la flexografía son los paquetes de yerba mate. Si ustedes miran todas las marcas de yerba y la cantidad de kilos o envases de yerba que se produce anualmente en nuestra provincia, es el principal producto que sale de nuestra provincia envasado, ¿sí? Entonces, las imprentas flexográficas, hay al menos 3 imprentas flexográficas muy grandes en nuestra provincia, 2 de ellas muy, muy grandes y una tercera no tanto, y después hay otras más pequeñas que se dedican prácticamente y exclusivamente solo a producir envases para yerba mate. Hay una imprenta que está acá en Alem, que está muy cerca, que se llama Envasando, creo que la mayoría la habrá escuchado nombrar, que además hace embalajes, o sea, imprime mucho bobina a bobina, o sea, rollos de papel para embalar, entre las cuales, por ejemplo, los envoltorios de resmas, ¿sí? Todos los envoltorios de resmas de papel de celulosa argentina o de Ledesma están impresas aquí en nuestra provincia, ¿sí? Aunque no lo crean, se imprimen en papel laminado, o sea, se imprimen en el film de papel y luego en el film de plástico y luego se lamina sobre el papel craft que se utiliza para el envoltorio. Entonces, muchos productos que por ahí antes requerían de alguna calidad intermedia, tirando a buena, que se hacían exclusivamente en rotograbado, hoy se pueden hacer tranquilamente en flexografía. Entonces, van a darse cuenta que lo menos común que existen son imprentas de rotograbado. ¿Sí? Imprentas de rotograbado hay muy pocas en el país. Que yo conozco están en Rosario hay una, en San Luis, en el Parque Industrial de San Luis, hay otra imprenta de rotograbado, en Luján, ¿sí? En la provincia de Buenos Aires, en Luján, y otra que está en la zona de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, que yo conozca son 4 o 5, ¿sí? Imprentas de rotograbado en todo el país, cuando flexografía hay más de 4 o 5 en una provincia pequeña como la de Misiones, y el offset hay por lo menos 4 o 5 imprentas en una localidad como Verá Misiones. Entonces, para que se den cuenta cuán comunes son los sistemas de impresión y, digamos, el nivel de importancia que ocupan en distintos segmentos del mercado de la producción gráfica. Bueno, hablábamos hace un rato de la forma impresora, ¿sí? La forma impresora es una plancha de fotopolímero que puede variar aproximadamente entre 1,5 y 3,5 milímetros de espesor. ¿Por qué hay esta variación de espesor? Debido a los distintos tamaños de máquina, ¿sí? Cuanto más grande sea la máquina impresora, o sea, cuanto mayor sea su formato de ancho y de volteo, ¿sí? Aquí lo que se cuenta en formato es el volteo o desarrollo, que es la circunferencia que tienen los cilindros impresores el tamaño que puede imprimir la máquina. Cuanto más grande sea la máquina, mayor sea el formato, más grueso se necesita que sea el fotopolímero por una cuestión de montaje, de deformación. Entonces, en estos casos las máquinas más grandes pueden llegar a utilizar fotopolímero de hasta 3 o 3,5 milímetros de espesor.
Y las máquinas más pequeñas, las también denominadas máquinas de banda angosta, que imprimen pequeños formatos, utilizan fotopolímeros de alrededor de 1,5 milímetros de espesor. ¿Sí? En el caso de la denominada plancha de fotopolímero convencional, estamos hablando de la forma de copiado que tiene la plancha. O sea, el copiado convencional es por fotograbado, ¿sí? O grabado directo del cliché de flexografía. Esto creo que lo vieron en Tecnología 1, o sea, la obtención de la forma impresora de flexografía, o de todos los sistemas, pero estamos hablando de flexografía. Entonces lo que se hace es utilizar una película gráfica negativa de lectura directa para el caso que se imprima en soportes opacos. O sea, si se imprime directamente sobre papel, se utiliza una película gráfica de lectura directa. Para cuando quiero imprimir sobre plásticos transparentes, siempre se imprime del lado de lo que sería el dorso del plástico transparente. O sea, si el soporte es transparente, no se imprime del lado de adelante, sino que se imprime del lado de atrás, ¿sí? Para que, de alguna manera, ese mismo plástico transparente funcione como un laminado de protección de la impresión. Y también se utiliza la impresión de plástico transparente para productos multilaminados o combinados, como en el caso de los envases de yerba que tienen una capa de polietileno o polipropileno. Se imprime sobre el film transparente del lado de atrás, o sea, la imagen estaría invertida en espejo, y luego se lamina sobre un papel blanco o sobre otro soporte, por ejemplo, los multicapa, puede laminarse ese film transparente sobre otro film metalizado o un foil de aluminio, ¿sí? Entonces, en ese caso, se utiliza una película gráfica también negativa, pero de lectura indirecta, ¿sí? Porque la imagen a imprimir luego va a estar en lectura también indirecta. Sabemos que las planchas tienen un área de relieve, ¿sí? También por eso se le llama alto relieve al principio de impresión en relieve, que va a entrar en contacto directo con el soporte. Entonces, en la flexografía utiliza un principio de impresión en relieve, ¿sí? Y el sistema de impresión es directo, o sea, la imagen en la forma impresora se halla en espejo con respecto al producto impreso, ¿sí? Independientemente de si lo que quiere imprimir es la imagen, como les decía antes, directamente sobre el papel, entonces la imagen en la forma impresora va a estar en lectura indirecta y luego pasa en forma directa al papel, o si se imprime en un soporte transparente donde la imagen está en la forma impresora lectura directa y pasa en forma indirecta al soporte, que luego se monta sobre otro soporte y se obtiene la lectura directa, ¿sí? Una característica importantísima que tiene la flexografía es que es el procedimiento de impresión que utiliza la menor cantidad de presión sobre el soporte, ¿sí? Se dice que es una presión al beso debido a que la presión que ejerce el fotopolímero sobre el soporte que se va a imprimir es muy pequeña, ¿sí? Comparativamente hablando con el rotograbado, la flexografía, el offset, por ejemplo, que utilizan mucho más kilos de presión. La calcografía se caracteriza por tener una presión muy elevada, ¿sí? De alguna manera hasta se puede notar en el soporte impreso los relieves. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en la impresión de billetes, ¿sí? Cuando imprimimos, cuando tocamos al tacto un billete de moneda en pesos, digamos, o en dólares, podemos darnos cuenta que pareciera ser que hasta que la tinta tiene un pequeño relieve debido a la alta presión ejercida por el sistema de impresión.
En el caso de la flexografía, la presión es mínima, ¿sí? Es muy baja presión, muy pocos kilos de presión por centímetros cuadrados, lo que permite de alguna manera imprimir sobre soportes muy delgados o muy frágiles o blandos, como por ejemplo el papel tisú o tisue, digamos que de ahí tenemos por ejemplo servilletas, rollos de papel para baño, papel higiénico que vemos que están impresos, eh, u otros papeles como por ejemplo el papel craft o papel de diario, ¿sí? Se pueden imprimir sin que se genere ninguna marca en el papel. Sí, lo que podemos lograr o ver luego en la flexografía es cómo genera esta especie de aureola en la impresión, que vamos a ver dentro de un rato, que es debido a la flexibilidad también que tiene esta forma de impresora fotopolimérica, ¿sí? Bueno, las formas, los fotopolímeros son flexibles, o sea que se pueden adaptar a la forma del cilindro portacliché, ¿sí? A ellas se las coloca pegadas, ¿sí? Se las pega sobre el cilindro portacliché, que, eh, que puede ser de tamaño variable, ¿sí? O sea, en una misma máquina se pueden utilizar distintos tamaños de cilindros portacliché. Sí, o sea, la misma máquina, esto es una de las ventajas que tiene la flexografía o el rotograbado con respecto al offset. El offset tiene tamaño de cilindro fijo, especialmente el cilindro portachapa, o sea, todos los cilindros son de tamaño fijo, pero en la flexografía o el rotograbado, el tamaño del cilindro, o sea, el volteo, la circunferencia o el diámetro del cilindro portacliché, puede ser variable, lo cual nos permite con una misma máquina imprimir distintos desarrollos, o sea, distintos tamaños de productos. Entonces, la forma impresora se monta a este cilindro portacliché, ¿sí? Que normalmente es como una especie de camisa, digamos que se coloca sobre un eje después. Entonces, hay camisas de diámetros variables para distintos tamaños de impresión. Y el cilindro de impresión, o también denominado de contrapresión, suele ser de acero, ¿sí? En las máquinas de mejor calidad suelen ser de acero cromado, ¿sí? Y estos cilindros sí son duros, digamos, o sea, son duros porque es lo que generaría entonces la contrapresión durante el proceso de impresión. El otro tipo de plancha fotopolimérica o cliché flexográfico que se utiliza es lo que se llama la plancha digital, digamos. No sé si el nombre es realmente el más adecuado, pero es así como se lo conoce, ¿sí? La plancha digital, cuyo proceso de obtención se llama Computer to Flexoplate, ¿sí? De la computadora a la plancha flexible o fotopolímero, ¿sí? CTFP, digamos, Computer to Flexoplate, es básicamente la misma plancha fotopolimérica que se utiliza para obtenerla por el método convencional, pero en vez de utilizar una película gráfica negativa como se utiliza para la obtención por fotograbado, esta plancha fotopolimérica tiene una máscara integrada, ¿sí? Máscara integrada que es, a ver, o sea, la máscara integrada que está incorporada o adherida a la superficie del fotopolímero. Entonces, esta máscara integral es decapable, sensible al rayo láser, se puede quitar por la acción de un láser rojo, ¿sí? Y
se obtiene o se graba la imagen sobre esta máscara integral a partir de utilizando una filmadora o un equipo de grabado láser, ¿sí? El láser no graba el fotopolímero. Esto tiene que quedar muy claro. O sea, el láser solamente en este caso decapa, quita, ¿sí? Las zonas de la imagen sobre la máscara integral, de manera que esto funciona como si la película gráfica negativa estuviera adherida al fotopolímero, ¿sí? Entonces, con esto que se logra, digamos, una mejor calidad de las imágenes, ¿sí? Ya que no hay que transferir la imagen por luz desde una película gráfica negativa, sino directamente se graba sobre el fotopolímero y luego se continúa el proceso de la misma manera que por el fotograbado convencional. O sea, hay que colocar la plancha de fotopolímero en una insoladora, o sea, exponerla a la luz ultravioleta, tanto del dorso para generar el talón como en el frente para generar el relieve, y procesarla, o sea, lavarla, quitar toda la parte que no se endurecieron, inclusive quitar la máscara integral que tiene a través de un proceso de lo que denominaríamos normalmente revelado, ¿sí? ¿Sí? En realidad acá se le llama el procesamiento, o sea, se procesa la forma impresora expuesta a la luz ultravioleta en una máquina que lava, seca y luego se la devuelve a la insoladora para que las partes pegajosas, digamos, que han quedado del plástico no endurecido, se endurezcan. Digamos. Entonces, esta plancha digital, ¿sí? El fotopolímero con máscara integral, está siendo bastante utilizado, especialmente en aquellas imprentas que necesitan lograr mejor calidad de impresión en los detalles, por ejemplo, líneas finas, textos pequeños, imágenes tramadas, ¿sí? El uso de la plancha digital ha generado una mejora en la calidad de la impresión y es algo que todavía convive con el sistema de obtención de la forma impresora convencional. O sea, todavía hay imprentas que mandan a hacer la película y copian los fotopolímeros y otras que directamente mandan a hacer los fotopolímeros a una empresa que se especialice en esto. Digamos, lo que es muy difícil que una imprenta tenga su propio equipo de copiado de CTFP porque son equipos muy, muy caros, ¿sí? Se necesita mucha inversión y por lo general la mayoría prefiere mandar a copiar la forma impresora a un taller de preimpresión que se especialice en eso. Bueno, el conocido esquema de el cuerpo o de un cuerpo impresor flexográfico, ¿sí? Tenemos la cubeta de tinta o bandeja de tinta que hoy en día pueden ser las máquinas más nuevas, ¿sí? Pensadas para mayor calidad de impresión, utilizan lo que se llama la cámara cerrada, o sea, en vez de que sea una cubeta abierta como una bandeja que tiene la tinta donde se sumerge el cilindro tomador, utiliza un cilindro, o sea, una cámara cerrada como una bandeja cerrada donde solamente sale una pequeña parte del cilindro y todo un sistema recirculador, ¿sí? Que recircula la tinta. Porque uno de los problemas que no les comenté, que tienen tanto la flexografía como el rotograbado, es que como utilizan tintas muy fluidas, ¿sí? Cuando las tintas son para imprimir sobre soportes no absorbentes, como por ejemplo todos los plásticos, son tintas al solvente, ¿sí? Las tintas al solvente
contienen solvente y los solventes se evaporan muy fácilmente. Entonces, para una de las mejoras que ha tenido la flexografía en estos últimos años es la utilización de las cámaras cerradas para la tinta con sistemas de recirculación e inclusive con sistemas de control de la temperatura de la tinta. O sea, lograr que la tinta mantenga una temperatura alrededor de los 8 o 10 grados centígrados, o sea, un enfriamiento de la tinta, para que el solvente no se evapore. ¿Por qué? Porque si el solvente se evapora, aumenta la viscosidad de la tinta y por lo tanto también hay una variación en la tonalidad de la tinta. O sea, se va oscureciendo a medida que voy haciendo mayor cantidad de impresión. Entonces puede utilizar en las máquinas más antiguas o más sencillas, pueden utilizar bandejas de tinta, pero ahí hay que tener en cuenta que no pueden mantener la viscosidad de la tinta constante. Esto, por ejemplo, para imprimir bolsas de supermercado o algunos lines para cajas de cartón a una sola tinta o cajas de pizza, por decirle algo, no es tan importante, y más si imprimo sobre craft marrón. Entonces, hay máquinas más sencillas que no tienen cámara cerrada y que siguen trabajando en el mercado. Inclusive hay máquinas nuevas que no tienen cámara cerrada porque están pensadas para ese mercado. O las máquinas que utilizan tintas de base acuosa, ¿sí? O sea, tintas que, como son de base acuosa, no tienen fácil evaporación, entonces tampoco es necesario mantener la tinta en una cámara cerrada. El cilindro tomador de tinta suele ser de una goma, ¿sí? Que se recubre completamente con tinta y luego traspasa la tinta al cilindro anilox. Ahora me estoy dando cuenta que el gráfico este le falta la racla o la racleta que quita el excedente de tinta en el anilox. O sea, el anilox, de nuevo, habíamos hablado del anilox hace un rato, pero el anilox es un cilindro grabado en bajo relieve, ¿sí? A diferencia de un cilindro rotograbado, sería un cilindro que tiene un grabado uniforme, ¿sí? Y tiene nomenclatura que son, por ejemplo, de 150 LPI, o sea, grabadas a 150 líneas de celdillas por pulgada, 180 LPI, 200 LPI, 220 LPI. O sea, el cilindro gradúa la cantidad de tinta que se transfiere al cilindro portaplancha. ¿Sí? De alguna manera, este elemento intermedio del cilindro anilox lo que hace es regular que la cantidad de tinta que llega a la superficie del relieve del fotopolímero sea siempre la misma, ¿sí? Por eso es tan importante el uso del cilindro anilox, que es como un cilindro intermedio para transferir la tinta. Las máquinas más antiguas no tenían cilindro anilox, las más nuevas sí. Y ese cilindro anilox se puede graduar en función de la cantidad de tinta que se quiera transmitir. ¿Sí? Es una de las partes más caras de la máquina porque es o de acero cromado o de cerámica. ¿Sí? El anilox cerámico vendría a ser como los más caros que existen en el mercado, pero también, de alguna manera, lo que se garantiza es una mejor calidad de impresión. Luego tenemos el cilindro portaplancha, que tiene un eje de acero y una camisa de plástico, o sea, por alrededor, después cuando vean los videos que les voy a publicar o imágenes de esto, van a entenderlo, pero el cilindro portaplancha es regulable en cuanto a su diámetro o circunferencia o volteo, como queremos llamarla. O sea, se puede en una misma máquina variar el diámetro de este cilindro porque es una camisa de plástico, ¿sí? Es una camisa de plástico que tiene uniforme en todos los rodillos de una máquina, van a utilizar el mismo eje de acero
pero el cilindro puede ser de mayor diámetro o de menor diámetro en función de el desarrollo o la cantidad de centímetros que quiera imprimir por cada vuelta. Entonces, ¿por qué se hace esto? Digamos, es más fácil tener distintos cilindros de distintos diámetros en stock. O sea, de todas maneras las imprentas no van a tener 20 medidas distintas de rodillos, pero pueden llegar a tener 5 o 10 medidas distintas en función, o sea, hablo de juegos de rodillos, porque si la máquina es de 8 colores hay que tener 8 camisas para el cilindro portaplancha del mismo tamaño o un juego. Y se puede variar el tamaño utilizando la misma máquina impresora. Lo cual, como sabemos en offset, solamente en offset a pliego se puede variar el tamaño, imprimir más, un pliego máximo y un pliego mínimo, pero la chapa, la forma impresora, la máquina, el caucho siempre tienen el mismo tamaño. Lo que se varía es el tamaño del papel. Como esto es una máquina rotativa que imprime en soporte continuo, la forma de variar el tamaño de impresión es por el ancho de la bobina, o sea, utilizando bobina más ancha o más angosta, y variando el diámetro del cilindro portaplancha, sin modificar absolutamente nada el resto de la máquina. O sea, tenemos el mismo cilindro Anilox, el misma batería de entintado, el mismo cilindro de presión que puede ser individual por cada cilindro o un tambor central. Ahora después vamos a ver los tipos de máquina. Y puedo variar el tamaño de impresión utilizando los juegos de rodillos o camisas de plástico de distintos tamaños. Bueno, acá está un poco la descripción de la cual estuvimos hablando, ¿sí? Entonces, lo importante del cilindro Anilox es que va a transferir una capa de tinta uniforme entre el dador de tinta y la forma impresora, ¿sí? Y con esto mejora la calidad. Después hay distintas formas, acá podemos ver un detalle, y acá aparece la racla que no está en el otro gráfico, que para la próxima prometo corregir, ¿sí? La racla negativa quita el excedente de la tinta que está en el cilindro Anilox para que vaya siempre la misma cantidad de tinta justamente, y garantiza que la cantidad de tinta sea uniforme. Acá entonces lo más importante a tener en cuenta cuando hablamos de control de calidad durante la tirada, no es como en el offset que varía el agua y varía el color, la tinta, el brillo, la carga de tinta en función de o sea, el offset es muy complicado de mantener la calidad durante la tirada. En el caso de la flexografía o del rotograbado, lo más importante para mantener el tono, o sea, la densidad, el tono de la tinta, del color, es que no se evapore, ¿sí? Por lo tanto, es más importante para tener una calidad uniforme durante el proceso de impresión, utilizar un sistema de cámara cerrada con recirculador de tinta y mantener la temperatura de la tinta para que no se evapore, que la carga, o sea, la cantidad de tinta que llega desde el cilindro dador al cilindro Anilox y luego a la forma impresora. Bueno, las prensas flexográficas. En cuanto a la disposición de los cuerpos impresores, tenemos básicamente tres tipos de prensa flexográfica, ¿sí? Una es la prensa en torre, también conocida con el nombre de prensa convencional. La otra es la prensa de cilindro central, ¿sí? O de tambor central, donde, como pueden ver en el gráfico, la diferencia está dada en que utiliza un solo cuerpo o cilindro impresor o cilindro de presión para todos los cilindros portaclichés, o sea, el mismo cilindro, en el caso del tambor central,
es el que ejerce la presión para todos los cuerpos impresores. En cambio, la prensa en torre convencional tiene un cilindro de presión para cada cuerpo impresor, lo mismo que la prensa en línea, ¿sí? Entonces, la prensa en torre, los cilindros están dispuestos uno sobre el otro y generalmente, para no tener una gran altura, la prensa en torre puede tener 2 o 3 o 4 cuerpos impresores en una torre, y en una torre paralela que está al lado tiene la misma cantidad de cilindros impresores para que no tenga tanta altura. Y las prensas en línea pueden tener, o sea, tienen, mejor dicho, los cuerpos impresores uno a continuación de la otra. Entonces, lo más importante acá en una prensa en línea es el desarrollo de la prensa, o sea, cuántos metros de larga va a tener la prensa, porque hay prensas en línea que pueden llegar a estar configuradas de hasta 8 o 10 o 12 cuerpos impresores, o sea, se utilizan mayor cantidad de cuerpos impresores cuando es necesario imprimir mayor cantidad de tintas especiales, o en algunos casos, tanto la prensa en torre como la prensa en línea permiten imprimir frente y dorso, ¿sí? Aunque no sea esta la especialidad de la flexografía. ¿Sí? La especialidad de la flexografía, decíamos, es el envase o el embalaje o el envoltorio. Entonces, es muy raro que un envase esté impreso de ambos lados, aunque hay algunos, ¿sí? No es lo más común. Bueno, en el caso de estos dos tipos de prensa, tanto la prensa en torre o convencional como la prensa en línea, puede que tengan un sistema inversor que da vuelta el soporte en algún determinado punto de la máquina y permite la impresión de ambos lados, o sea, la impresión frente y dorso. Esto es más común de verlo por ahí en envases de cartulina que en envases flexibles de papel craft o de plástico, o sea, es muy raro ver esto, pero hay algunos casos en cosmética especialmente donde se puede llegar a imprimir frente y dorso. No es lo más común, insisto. Bueno, estos son gráficos, esto es más o menos como se pueden llegar a ver los distintos tipos de prensa, ¿sí? La de tambor central, arriba a la izquierda, abajo a la izquierda una prensa en línea y a la derecha una prensa en torre, ¿sí? En este caso fíjense que tiene 5 cuerpos impresores en torre, acá podemos ver con 8 cuerpos impresores en línea, y en este caso no se llega a ver, pero aparentemente es una máquina de 6 cuerpos impresores sobre un tambor central. Bueno, gráficamente y visualmente una prensa en torre convencional tiene, digamos, los cuerpos impresores dispuestos uno por encima del otro, ¿sí? Y normalmente tienen la misma cantidad de cuerpos en una torre que la cantidad de cuerpos en otra torre, ¿sí? Que están unidas por un sistema de transmisión de engranajes comunes para mejorar el registro, ¿sí? Y se utilizan especialmente en trabajos donde el registro, o sea, tanto la prensa en línea como la prensa en torre, se utilizan para cuando el registro no tenga que ser tan preciso, ¿sí? Porque entre un cuerpo y el otro, una banda continua de papel o de plástico puede sufrir deformaciones por la tracción que ejercen los cilindros. Entonces, si quiero imprimir sobre plásticos extensibles, o sea, la mayoría de los plásticos se pueden estirar, ¿sí? Por acción de la tracción, o sea, se deforman, o sufren variación dimensional por la temperatura, o sea, cuando el plástico se calienta se contrae, cuando se enfría se dilata. El papel puede ser que se contraiga o dilate por la humedad, ¿sí? No tanto por la temperatura, sino por la humedad del ambiente. Entonces, si yo necesito un registro muy bueno, de muy alta precisión,
no es recomendable utilizar el tipo de prensa en línea o en torre, ¿sí? Pero para los trabajos donde ese registro no sea tan crítico, especialmente en bolsas de papel o en algunos tipos de envoltorio, se utilizan las prensas en torre o en línea. Estas máquinas pueden ser desde 1 hasta 8 cuerpos impresores, ¿sí? Donde la más común generalmente es la máquina de 6 cuerpos impresores, y no es recomendable para la impresión de plásticos o film muy finos debido al estiramiento que tiene o que puede sufrir el material al pasar de un cuerpo impresor al otro. Bueno, entre las ventajas que tiene, ya lo decíamos anteriormente, es que permite invertir el material para que en un lado de la torre se imprima el frente y en el otro lado de la torre se imprima el dorso, ¿sí? Aunque no sea algo tan común, es posible con este tipo de prensas. La accesibilidad a las estaciones de color es muy simple, muy fácil, digamos, porque están puestas en una torre, entonces se accede de un lado o del otro. Normalmente no son tan altas, por lo cual es muy fácil, por ejemplo, cambiar el cliché, controlar la tinta, etcétera, etcétera. O sea, ahí se puede acceder muy fácil para la limpieza, etcétera. Y una de las cuestiones sí que son muy características de las prensas en torre es que pueden llegar a fabricarse máquinas de anchos muy considerables. O sea, máquinas que pueden imprimir, por ejemplo, 1,50 m o 2 metros de ancho, ¿sí? Entonces, al ser máquinas que permiten imprimir anchos muy importantes de bobina, es muy usual que se utilice este tipo de máquina para envoltorios, ¿sí? Por ejemplo, les decía hoy, los envoltorios de las resmas de papel. Una resma de papel plana, ¿sí? Una resma de papel plana, o sea, una resma plana, puede, imagínense, un formato de papel 82 por 118, ¿sí? Que viene 500 hojas o 250 hojas en un paquete envueltas en un envoltorio de papel laminado, si necesita que ese envoltorio haya sido impreso en una máquina realmente muy grande. Bueno, para esto es que se utilizan normalmente las prensas en torre que permiten justamente tener un ancho y un volteo importante, máquinas de grandes tamaños, para imprimir ese tipo de productos. Esto no quiere decir que no haya prensas de tamaño muy pequeño que sean en torre, digamos. O sea, la verdad, existen máquinas en torre de, de pequeño formato, de banda angosta, hasta máquinas de un ancho muy importante. Bueno, decíamos que puede imprimir sobre casi cualquier tipo de soporte, pero tiene limitaciones para imprimir sobre materiales muy delgados o muy finos por la deformación que puede sufrir la tracción del material, y eso disminuye la calidad del registro, y puede, digamos, imprimir materiales para estructuras compuestas como papeles laminados, multicapas, ¿sí? Entonces, en este tipo de cosas, por ejemplo, papeles más gruesos o papeles como cartulina en base, puede, digamos, lograr buena calidad de registro porque la atracción no haría que el material se deforme. Más consideraciones sobre las prensas. Acá también podemos ver la imagen de una prensa, en este caso es una prensa de banda angosta en torre, donde los 5 cuerpos impresores están solamente de un lado, o sea, no tiene cuerpos impresores de los dos lados, porque como es de tamaño pequeño, la altura permite que todos los cuerpos se coloquen de un lado, ¿sí? Decíamos que pueden imprimir
usar, no en este caso, pero las que tienen dos torres pueden llegar a imprimir frente y dorso del papel, cambiando el sentido de la bobina. Bueno, la prensa de tambor central es un tipo de prensa que tiene un solo cilindro de impresión y los cuerpos impresores satelitalmente, o sea, alrededor de este cilindro central. Sí, suelen ser máquinas de 4, 6 u 8 cuerpos impresores. ¿Sí? Normalmente no tienen más de 8 porque necesitarían un cilindro central de muy grandes dimensiones para poder disponer 8 cuerpos impresores alrededor. Ese tambor central, lógicamente, es muy difícil de fabricar para que sea un cilindro perfecto y además, debido a su tamaño, también tengan en cuenta que esto podría ser algo de un peso demasiado importante, o sea, para transportarlo e instalarlo. Entonces, normalmente este tipo de máquinas se utilizan para formatos pequeños o medios, no para grandes formatos de impresión. Perdón. Debido entonces a justamente el tamaño del tambor central, que es lo que limita a desarrollar máquinas mucho más grandes. Todos los cuerpos impresores están dispuestos alrededor de este tambor central y la principal característica que tenemos acá con respecto a el desarrollo y la transmisión del soporte de imprimir es que este soporte, una vez que entra a la zona de impresión de la máquina donde están los cuerpos impresores, se mantiene siempre adherido a este tambor central, lo cual hace que entre un cuerpo y el otro no haya tracción, o sea, no haya estiramiento del papel o del soporte a imprimir. Y la principal ventaja entonces que tiene una prensa de tambor central es que garantiza el registro debido a que el soporte siempre se mantiene adherido a la superficie del cilindro impresor. Entonces, la principal característica que tiene una prensa de tambor central es la mejora en cuanto al registro, especialmente en lo que tiene que ver con materiales que se pueden deformar, ya sea por la temperatura o por la tensión. O sea, especialmente films de plásticos muy, muy finos. ¿Sí? Este tipo de máquina permite imprimir películas de polipropileno o de polietileno de menos de 40 micrones de espesor, ¿sí? O sea, películas realmente muy, muy finas que se pueden imprimir a gran calidad, ¿sí? Con un registro prácticamente perfecto, ¿sí? Y esta es la gran ventaja que tiene este sistema de impresión. Es más difícil colocar en este tipo de máquina sistemas de secados entre un cuerpo impresor y el otro. O sea, debido a justamente el espacio reducido que tiene. Entonces puede que tenga algún sistema ultravioleta muy compacto, ¿sí? Entre un cuerpo y el otro. Generalmente se prefiere utilizar este espacio para darle un tratamiento de adhesión o tratamiento corona, descarga estática a los plásticos y no para secado. Por lo tanto, es muy común ver que este tipo de máquina tenga, así como vemos en el gráfico que está abajo, un túnel de secado. ¿Sí? El túnel de secado es, como pueden ver aquí arriba, un lugar a donde la bobina ya impresa pasa por este lugar donde tenemos aire caliente, o sea, calor y aire, oxígeno, que acelera el proceso de secado de las tintas. Dependiendo del tipo de tinta también, en la cámara de secado podría tener radiación ultravioleta, o sea, luz ultravioleta.
Y cuando se rebobina, o sea, cuando sale la bobina ya impresa de la máquina, tenemos la tinta completamente seca. Y es muy importante el secado, especialmente en lo que tiene que ver con la impresión sobre soportes no absorbentes, porque la tinta seca acá, en este caso, por evaporación y polimerización. O sea, no existe la absorción. Entonces, la polimerización se da por luz o por oxidación. O sea, la resina de la tinta se endurece, el solvente se evapora y la tinta queda definitivamente seca y adherida al soporte de impresión. Entonces, esto se tiene que dar en muy poco tiempo, porque este tipo de máquinas, todas las máquinas flexográficas o la mayoría de ellas, imprimen de bobina a bobina. O sea, si bien existen máquinas que imprimen y cortan de bobina a hoja, lo más común de este tipo de impresoras flexográficas es que de un lado entra una bobina, del otro lado el material impreso se rebobina. Luego esa bobina se llevará a una máquina que hace el proceso de armado de la bolsa, si es que fuera una bolsa, o corte a hoja, si es que fuera un envoltorio, u otro tipo de terminación que se le quiera dar. Laminados, por ejemplo, ¿sí? Laminar ese soporte impreso sobre una bobina de papel, se imprime sobre plástico, se lamina sobre papel o sobre materiales multicapas. Entonces, la tinta tiene que secar muy rápido y tengan en cuenta que estas máquinas, las más modernas, una de las características que tienen también las de tambor central es que son más veloces, o sea, imprimen a mayor velocidad que las prensas en línea o que las prensas en torre. Entonces son máquinas, las últimas máquinas alemanas o españolas de última tecnología pueden llegar, dicen, a velocidades de hasta 600 metros lineales por minuto. ¿Sí? Lógicamente esto es como decir que una Ferrari puede llegar a 300 kilómetros por hora, pero nadie la utiliza a esa velocidad, pero son las velocidades máximas a las que pueden llegar. Normalmente las máquinas de tambor central más nuevas, de fábricas más importantes, que se utilizan para grandes volúmenes de impresión, imprimen a velocidades de alrededor de 300 metros lineales por minuto. 300 metros lineales por minuto les daría algo así como 18 kilómetros de bobina impresa en una hora de tiempo de impresión. Imagínense cuánto puede producir esto. Normalmente las imprentas grandes de flexografía trabajan turnos de 24 horas, o sea, en distintos turnos de operarios, y la máquina trabaja constantemente. O sea, ¿qué cantidad de producción puede llegar a tener una de estas máquinas durante un día entero de impresión? Por eso es que las imprentas más grandes piden o realizan trabajos con tiradas mínimas de 80 a 100.000 ejemplares, y un fotopolímero, ¿sí? Un fotopolímero puede llegar a durar hasta 1.000.000 de ejemplares impresos. O sea, así que imagínense la durabilidad y la tirada de una flexográfica está alrededor de las 100.000 hasta 1.000.000 de copias. Sería lo ideal para este tipo de máquinas. Bueno, hablamos de alguna manera de las ventajas, desventajas y consideraciones. Después esto lo pueden leer. Vamos apurando un poco. La prensa en línea es una prensa que, si bien existe en grandes formatos de impresión, generalmente suele utilizarse para tamaños más pequeños, ¿sí? Lo que tienen este tipo de máquinas es que hay como un fácil acceso, el más fácil acceso a todos los cuerpos impresores para un cambio de trabajo, por ejemplo.
y que no requieren de espacios de instalación con grandes alturas como una prensa en torre o una de tambor central, que suelen tener alturas muy importantes. Con respecto a los tamaños, pueden, digamos, ser máquinas de muy grandes formatos, de hasta 1,50 m de ancho, y también pueden utilizarse máquinas de formato ancho, de banda angosta, que son de alrededor de 20, 30 hasta 60 centímetros, ¿sí? Tienen la misma desventaja que la prensa en torre, o sea, el posible estiramiento del soporte entre un cuerpo impresor y el otro, lo cual podría hacer que el registro de muchos colores pueda variar, ¿sí? Por eso, normalmente, si son de muy grandes tamaños, se utilizan para la impresión, por ejemplo, de cartón corrugado, para fabricación de cajas, ¿sí? Donde tal vez se utiliza una o dos tintas, o donde la calidad de la impresión no sea tan importante, o la calidad del registro, ¿sí? Y en el caso de las máquinas de banda angosta o de tamaño pequeño, se utilizan para la impresión de generalmente etiquetas autoadhesivas, donde, digamos, el soporte viene montado sobre un liner, ¿sí? O sea, es un autoadhesivo. Tenemos, por ejemplo, si es PVC u otro tipo de plástico, o es papel, viene montado sobre un liner desde donde luego después se lo despega para pegarlo sobre la superficie a etiquetar. Entonces, los autoadhesivos no sufren deformaciones debido a que es un material más grueso, donde el plástico que se imprime normalmente, o sea, al estar montado sobre un liner, no sufre deformaciones, porque el liner realmente no sufre deformaciones, y se pueden utilizar, o sea, este tipo de máquina, las de prensas en línea, son prácticamente las más utilizadas para las fábricas o máquinas que imprimen etiquetas, ¿sí? Etiquetas autoadhesivas. También las prensas de tambor central o en torre también pueden ser de banda angosta, o sea, todos los tipos de prensa se pueden combinar. Bueno, la desventaja entonces que tendría, al igual que la prensa en torre, es la incapacidad de imprimir sobre soportes extensibles, plásticos muy finos que se pueden deformar y no se puede mantener un buen registro. Bueno, son cosas que ya estuvimos hablando, ¿sí? Este tipo de máquina, por ejemplo, permite impresión de soportes más gruesos, ¿sí? Al ser en línea, pueden llegar a utilizar cartulinas envases de hasta 400 gramos. No es, como le decía yo, lo más común a imprimir en flexografía. Normalmente la cartulina envase se imprime en offset, pero hay ejemplos y hay productos de packaging en cartulina envase que se realizan en flexografía. Decíamos que puede imprimir frente y dorso, pudiendo en el medio o en algún punto de la máquina invertir el lado del soporte o de la cinta que se imprime. Esto es posible en la prensa en línea y en la prensa en torre. No es posible invertir el soporte de imprimir en la prensa de tambor central. Bueno, otra forma de clasificar y diferenciar a la flexografía es por su ancho de banda o tamaño de impresión, ¿sí? La flexografía puede ser flexografía de banda ancha o flexografía de banda angosta. La flexografía de banda ancha, ya su nombre lo dice, permite imprimir anchos de bobinas más considerables, o sea, dependiendo del tamaño, el formato de la máquina, en lo que se quiere imprimir, pueden imprimir bobinas de entre 60 centímetros de ancho hasta 1,50 m, ¿sí? Hay máquinas de distintos tamaños, ¿sí? La máquina puede ser
Inclusive una máquina de 60 centímetros exactamente todavía puede llegar a considerarse de banda angosta, pero es como el límite. Hasta 60 centímetros son consideradas de banda angosta y más de 60 consideradas de banda ancha. ¿Qué permite este tipo de máquina cuando es de banda ancha? Que si yo quiero imprimir, por ejemplo, grandes cantidades de envases o envoltorios, o bolsas o lo que fuera, puedo repetir la cantidad de posturas. O sea, puedo imprimir en una sola vuelta de bobina de impresión 3, 4, 5 posturas de un mismo diseño o inclusive pueden ser de distintos diseños, lo cual es medio raro. Pero no necesariamente tiene que ser algo de formato grande, al igual que en el offset, donde una máquina de pliego entero puede imprimir 8 páginas de una revista de un lado y 8 páginas del otro, o sea, 16 páginas. En el caso de la flexografía de banda ancha, lo que podemos o lo que nos permite es imprimir o un envoltorio para una resma de papel, por ejemplo, o un papel de regalo o lo que fuera, de tamaños considerables, o repetir varias posturas del diseño de un formato más pequeño, ¿sí? Lo cual aumenta la productividad, ¿sí? ¿Cuál es el problema de la banda ancha? Que en primer lugar, el fotopolímero tiene mayor espesor debido al tamaño que tiene el fotopolímero. Ya lo hablamos al principio. Entonces, esto disminuye la calidad, o sea, se nota más ese efecto de remarcado de los bordes. La trama no puede ser tan cerrada, o sea, pueden llegar a tramas máximo de resolución en plástico de 133 líneas por pulgada. Sí, la mayor resolución que pueden lograr este tipo de máquinas sobre soportes de alta calidad es de 133 LPI. ¿Sí? Entonces, tenemos el problema de la calidad. O sea, cuanto más grande sea la máquina, va disminuyendo la capacidad de imprimir en mayor calidad. Pero como son productos que son de grandes dimensiones, de rápida lectura, si se quiere, y con el desarrollo tecnológico de los últimos años, ha logrado imprimir en una calidad aceptable. Se caracterizan por imprimir muy buenos fondos o plenos. ¿Sí? Una de las características que tiene la flexografía es esa capacidad de imprimir un fondo. Por eso, como ustedes podrán ver, en el supermercado o en el catálogo de productos gráficos que están haciendo, hay muchos o la mayoría de los envases flexibles, ya sean laminados o solamente de plástico, se caracterizan por tener impresiones de muchos plenos, ¿sí? Muchos plenos. Y la flexografía, por el sistema de cilindro anilox, más la característica de los fotopolímeros, permite una muy buena reproducción de plenos, ¿sí? O sea, imprimir con mucha carga de tinta, con tintas que también tienen un rápido secado. En esto, digamos, es similar al rotograbado, digamos. Velocidad de impresión de más de 100 metros a 300 metros por minuto. ¿Sí? Les decía hoy que hay máquinas que llegan a los 600, pero nadie utiliza esa velocidad máxima, ¿sí? Generalmente una velocidad buena de una máquina impresora flexográfica de banda ancha para grandes tiradas puede andar a las 300 metros lineales por minuto. Eso sería como una velocidad muy, muy buena, 400 ya muy buena. Y algunas máquinas, por ahí máquinas más antiguas o máquinas en línea o en torre, rondan los 100, 120, 150 metros lineales por minuto de velocidad de impresión, lo cual igual de todas maneras permite imprimir mucha cantidad en muy poco tiempo. Lógicamente las máquinas de banda ancha
son utilizadas para productos de venta masiva, o sea, envases para alimentos, bolsas de papel o de cartulina, las bolsas de, por decirle, bolsas de harina, ¿sí? Bolsas de alimentos balanceados para animales, por ejemplo, bolsas de 25, 30, 50 kilos, o sea, bolsas muy grandes, necesitan máquinas de grandes formatos de impresión. Cajas de cartón corrugado para electrodomésticos o para otro tipo de producto, se necesitan máquinas grandes, ¿sí? Para eso es la flexografía de banda ancha. La flexografía, o sea, acá podemos ver algunos ejemplos de máquinas de banda ancha, de distintos tipos, tambor central, por ejemplo, en este caso. Y después tenemos la flexografía de banda angosta. La flexografía de banda angosta está prácticamente especializada en la impresión de etiquetas, ¿sí? Y por lo general este tipo de máquinas tienen ya en línea sistemas de troquelado, rebobinado, laminado, corte, o sea, son máquinas pequeñas que pueden ser en torre, en línea o de tambor central, ¿sí? Dependiendo del tipo de producto que uno quiera imprimir y de la calidad de impresión. Por ejemplo, si es para imprimir sobre etiquetas termocontraíbles, se utilizaría preferentemente una máquina tambor central. Si lo que quiero imprimir en autoadhesivo, puedo utilizar en torre o en línea sin ningún tipo de problema. Entonces, este tipo de máquinas se utilizan para especialmente la impresión de etiquetas, que las etiquetas generalmente son de pequeño formato, ¿sí? Son de tamaño pequeño. Por eso es la utilización de banda angosta en cuanto a las repeticiones de diseño en el ancho, ¿sí? Aunque una máquina de 50 centímetros podría imprimir 5 etiquetas de 10 centímetros de ancho, ¿sí? Igual eso es mucha cantidad, digamos, porque 5 por vuelta quintuplica la velocidad de impresión. Normalmente son máquinas que suelen tener alrededor de 30 centímetros de ancho. Sin 25, 30 centímetros para etiquetas es lo más común. Las máquinas de 50 ya son más raras, digamos, son máquinas de banda angosta todavía, pero que ya permiten imprimir, por ejemplo, hasta una postura de un paquete de 1 kilo de yerba. Sí, ya no sería tan de banda angosta. La ventaja que tiene la banda angosta es la mejora considerable en cuanto a la calidad de la impresión, ¿sí? La apariencia de un producto impreso en flexografía de banda angosta puede llegar a asemejarse al offset e inclusive puede confundirse con el rotograbado, ¿sí? O sea, digo, más fácil de confundirla con el rotograbado por el tipo de producto y por el tipo de soporte. Entonces, a veces es necesario la utilización de un cuentahilos para darse cuenta de si un producto está impreso en flexografía o en rotograbado. La mejora de la calidad tiene que ver con, por un lado, el tamaño de impresión, o sea que es más fácil controlar el registro, controlar la carga de tinta, la evaporación de la tinta, etcétera, todos los parámetros durante la tirada, pero especialmente porque al utilizar un fotopolímero más fino, más delgado, alrededor de 1,5 milímetros, no se produce tanta deformación y se puede llegar a imprimir hasta tranquilamente 150 líneas por pulgada para imágenes tramadas. Si yo logro imprimir 150 LPI, estoy hablando de la misma resolución que imprime el offset sobre papel encapado, por lo cual estoy hablando de una calidad de reproducción fotográfica realmente muy buena, ¿sí? Hay, digamos, la publicidad de DuPont y de algunas fábricas de máquinas alemanas te dicen que la flexografía podría llegar a las 180 y hasta 200 líneas por pulgada, lo cual en la práctica no es así, al igual que en el offset.
el otro día lo hablábamos, que se dice que el offset puede imprimir hasta 200 LPI, pero en la práctica 150 es una resolución de lineatura estándar que produce muy buenos resultados. Entonces la flexografía de banda angosta logra una mejora considerable en la calidad de la reproducción de tramas, imágenes, textos pequeños, y también por eso se la utiliza mucho en la producción de etiquetas, o sea, el etiquetado de todo tipo de producto, incluyendo etiquetas que eran comúnmente realizadas en offset o rotograbado. Hoy en día se utiliza muchísimo la flexografía para este tipo de productos. Existen también además esta posibilidad en el mercado de, como les decía antes, unas máquinas que pueden llegar a combinar flexografía, hot stamping para fabricar etiquetas, en algunos casos también serigrafía, o sea, hay unas máquinas, una marca Mark Andy se llama, que se caracteriza por fabricar máquinas donde combina la flexografía de banda angosta como principal método de impresión y puede tener cuerpos de hot stamping, cuerpos de serigrafía, ¿sí?, para imprimir algunos detalles en la imagen, barnizado ultravioleta o laca ultravioleta, troquelado, o sea, y le entrega una, relieve también, ¿sí?, timbrado. Entonces, a veces vemos esas etiquetas que nos cuesta muchísimo identificar y decir, ¿con qué está impreso esto? Porque parece offset, pero parece flexografía, pero parece serigrafía, y en realidad puede ser una combinación de distintas tecnologías en una sola máquina. O sea, en una misma máquina combinar distintos procesos para obtener etiquetas completamente determinadas. Muy común esto en los vinos, ¿sí? Etiquetas de vinos, etiquetas de bebidas especialmente, donde se puede ver desde distintas formas de etiquetas que están ya troqueladas, digamos, con formas bastante complejas, y que tienen, por ejemplo, relieve, brillo o barniz laca sectorizada, que tienen termorrelieve, ¿sí? Y todo eso uno dice, bueno, ¿cuántas máquinas se deben utilizar? Bueno, hay máquinas que pueden combinar todas estas técnicas de impresión. Aquí vemos gráficamente, y acá pueden ver la relación con el tamaño de una persona, que las máquinas de banda angosta son máquinas realmente pequeñas, ¿sí? Máquinas que pueden ser de tambor central, en torre o en línea, ¿sí? En ambos casos, tanto la banda ancha como la banda angosta puede tener distintas disposiciones de los cilindros impresores de acuerdo al tipo de producto y al tipo de soporte especialmente que se desea imprimir. Bueno, ¿cómo reconocemos una impresión flexográfica? Como les decía antes, la calidad que ha logrado la flexografía en los últimos años ha mejorado considerablemente. Por lo tanto, es ya difícil en una flexografía de banda angosta, en impresos de alta calidad sobre buen tipo de soporte, diferenciar, al menos a simple vista, es difícil diferenciar una impresión offset de la flexografía del rotograbado. Muchas veces empezamos a adivinar, si se quiere, por el tipo de producto. O sea, si es etiqueta, decís, ah, seguro que está hecho en flexo. Si es envase, bolsa, o dependiendo del tipo de marca, si es primera marca, segunda marca, también podemos llegar a adivinar si es flexo o es rotograbado. La forma más fácil de identificar a la flexografía, con la ayuda, si es posible, de un cuentahilos o de una lupa, es mirar las imágenes pluma, o sea, los plenos impresos
especialmente en los códigos de barra o en los textos, donde podemos llegar a notar la forma de imagen o de borde remarcado como una especie de aureola para poder identificar al impreso flexográfico, ¿sí? Especialmente en lo que tiene que ver con los productos impresos sobre films plásticos o películas. Campos de aplicación, fundamentalmente envases flexibles para la banda ancha, ¿sí? Sean en papel, en productos laminados o multilaminados o sobre directamente film de plástico como el polietileno o el polipropileno, ¿sí? Todo tipo de bolsas, sachets, sobres, o sea, un campo de aplicación en la industria del envase flexible fundamentalmente, también en el campo de también del packaging, pero en el caso de etiquetas, tanto etiquetas envolventes como autoadhesivas, envolventes, termocontraíbles, autoadhesivas, en empresas o marcas que no requieren tan grandes volúmenes de impresión. ¿Sí? Tengan en cuenta eso, o sea, probablemente una empresa como Arcor, como Bagley, o sea, Coca-Cola, empresas muy importantes cuya producción es muy elevada y su mercado es muy amplio, elijan el rotograbado no solamente por la calidad, o sea, el rotograbado por ahí tiene mejor calidad de impresión, sino fundamentalmente porque en muy grandes tiradas, 5 millones, 10 millones de envases, es más económico el rotograbado que la flexografía. Ahora, empresas, marcas intermedias que no logran tan grandes volúmenes de producción y quieren una calidad aceptable, pueden recurrir tranquilamente a la flexografía para realizar sus envases. Tanto envases, como les decía, con forma de bolsa, como envoltorios o etiquetas. Sin cajas, sin cajas de cartón, donde se imprime, por ejemplo, el liner y después se monta sobre el cartón corrugado o microcorrugado, o inclusive casos especiales donde puedo utilizar la flexografía para imprimir directamente sobre las cajas de cartón corrugado. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Están ahí todavía? Sí, estamos acá. Bien. ¿Hay alguna duda, consulta o algo que quieran preguntar o que no hayan entendido? Profe, con respecto al cuenta